insisten en dejarme ciego, les voy a pasar la factura del oculista. A ver, mientras oraban yo le hice así y dejo de orar y abro los ojos y otra vez tengo el reflector encima de mí. Ya arrepiéntete, Mike, de tus pecados, ¿verdad? Ándale, bájale un poquito. Y bueno, esta no me da tanto, está como que deben de ponerla como esa, que da como que de atrás, pero esa está aquí así de frente, como reflector del Estadio Azteca. Vamos a dejar un separador en Hebreos capítulo 12, que va a ser la base del mensaje de hoy. Les voy a ser bien honesto, yo andaba allí en la noche bien enojado. Y van a decir, ¿no que llegaste contento del viaje? Sí, llegué bien contento del viaje, pero en el camino empecé a ver los videos de la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas, que seguramente ustedes ya vieron, donde sale un grupo de drag queens que son como transvestis, pero extra gigantes, tamaño Goliat, ¿verdad? Haciendo una sátira de esta obra de Da Vinci, de la última cena de Jesús. Entonces, con toda la intención pues de burlarse del cristianismo y de la persona de Cristo, lo cual explica lo absurdo que es parte de esa comunidad que exige respeto al mismo tiempo que ellos no la brindan, ¿verdad? Entonces es una incongruencia total. Yo les voy a decir la verdad, anoche le pedí perdón a Jonás. Le dije, Señor, si ves por allá a Jonás en el cielo, dile que ya lo entendí, no vuelvo a hablar mal de él. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, ve y predica a la Nínive, y él quería que les cayera fuego del cielo? Bueno, yo en la noche estaba, Señor, maldícelos, que les caiga fuego del cielo estos desgraciados. No a la comunidad, aclaro, ellos los amamos, pero a la gente perversa que organizó como tal ese número en la apertura, que se prestó para eso. Realmente tenía un anhelo así de que les cayera fuego del cielo, ¿verdad? Y es que Jesús nos manda perdonar a nuestros enemigos personales, pero ellos no son enemigos personales, son enemigos de Jesús. Entonces, Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero esta gente, si no se arrepiente, la que le espera, porque no están atacando al cristianismo, están atacando al mismo Cristo, al mismo Dios de todo el universo, y Dios, mis hermanos, no puede ser burlado. Así que no se extrañen por ahí si Dios luego les manda otra araña venenosa nueva que el mundo no conoce todavía. ¿No han visto ese meme en el que alguien hace algo y dice, Dios, ahí te va otra araña venenosa para que se te quite? Entonces luego nos quejamos, ¿verdad? Pero probablemente, y Apocalipsis habla de los juicios sobre la tierra en los últimos tiempos, y probablemente pues veamos que ahí algo pasa, porque no puede ser ya el nivel de maldad, de depravación, de degeneración. Por ahí hay inclusive imágenes que censuraron porque alguno de estos transvestis de repente ahí se le movió la ropa y se le vio algo, y con niñitas bailando a su alrededor. Entonces yo estaba bien enojado y dije, voy a predicar de la depravación. Pero en la mañana dije, la iglesia qué culpa tiene de esta gente que está ahí en París. Entonces me arrepentí y no les voy a predicar de la depravación, porque ya hemos visto recientemente un par de mensajes muy fuertes. Hace un par de semanas vimos el tema titulado Cansados, y hoy quiero, de acuerdo a lo que Dios había puesto en mi corazón en la semana, compartirte un mensaje que tiene que ver con una analogía que Pablo hace con uno de los deportes más antiguos que existieron en las Olimpiadas en Grecia. Y es que cada año han ido añadiendo deportes, pero en los tiempos de Pablo eran menos los deportes que existían, y uno de ellos era la carrera. Entonces en Hebreos capítulo 12, bueno, dije Pablo, pero algunos piensan que no fue Pablo el autor de la carta a los Hebreos. Como dice el meme, ¿han visto el de haya sido como haya sido? Aquí aplica el de haya sido quien haya sido. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza el deporte que estaba causando tanta euforia en aquel entonces. La gente estaba atenta a las Olimpiadas. Entonces dice, bueno, voy a aprovechar para extraer de aquí y hacer una analogía y enseñar algunas cosas. Y hoy quiero hablarte acerca de esto que he titulado la carrera de la vida. Todos estamos corriendo una carrera, no una carrera física, algunos sí, pero muchas no. Vuelta con el de al lado, ve su panza y dile, se nota que tú no corres, pero ni por el control remoto, ¿verdad? Hay personas que olvídate que corran 10 kilómetros, no corren pero ni 10 metros. Yo recuerdo mi abuelo paterno que llamaba a una de mis tías, se llamaba Teresa, decía Teresa, y llegaba corriendo ella, papá, ¿qué pasó? Pásame el control. Dice, oye, no inventes, lo tienes literalmente en el buró al lado de tu cama, tienes que darte 2 vueltas en la cama, estirarte y tomarlo. Pero le llamaba a su hija para que le pasara el control remoto. Que el Señor lo reprenda.
Entonces hay personas así. Entonces no vengo a hablarte de esas carreras, sino de la carrera de la vida. Toda carrera tiene en común que tiene un inicio, y hay carreras de corta distancia, carreras de 100 metros, de 200 metros, de 400 metros, carreras de maratón de kilómetros, y algo que tienen en común es que toda carrera tarde o temprano termina en una meta. Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice: por tanto, teniendo nosotros también, así como en las Olimpiadas hay testigos, y Pablo dice, tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tanta gente que nos rodea, que nos está viendo, no solo en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Despojémonos de todo peso y despojémonos del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no sé cuál es la carrera que tú estás corriendo, cuál es esa meta que estás persiguiendo. Algunos están corriendo esperando que algún día su familia venga a los pies de Cristo. Algunos están quizá literalmente corriendo para alcanzar una carrera, terminar sus estudios. Algunos por obtener un empleo o crecer en el que ya están. Algunos por emprender algún negocio y tu meta es que prospere, que crezca más. Para algunos la carrera tiene que ver con el ministerio, el anhelo de que Dios te use, el anhelo de emprender prontamente un nuevo estudio bíblico, de tener un grupo de discípulos. En algunos casos, ¿verdad?, la carrera en los solteros, de algún día encontrar a su ayuda idónea, de poderte casar porque crees que los milagros existen, ¿verdad que sí? Y el Señor te va a dar gracia delante de la sierva, o la va a hacer ciega en el nombre de Jesús, pero tú crees que vas a llegar a la meta, que algún día podrás formar esa familia que tanto anhelas. Para algunos la carrera tiene que ver con sanar de una enfermedad o sanar de alguna situación interna que te ha lastimado. Quizá no tiene que ver con nada de esto y es una lucha más profunda, y tu carrera tiene que ver con vencer algún pecado, algún vicio, una adicción que te ha estado esclavizando. Y todos estamos corriendo diferentes carreras. Yo estoy tirando ejemplos al aire simplemente a manera de ilustración, pero tú ahí en tu lugar pregúntate: ¿cuál es en este momento mi carrera? Mi carrera de 100 metros, mi carrera de 400 metros y mi carrera de 5 kilómetros. Es decir, a corto, mediano y largo plazo, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Qué es aquello que Dios puso en tu corazón? ¿O cuál es la promesa que Dios te habló que tú estás esperando pronto decir: ya llegué a la meta? Resulta que todos en medio de la carrera tenemos este anhelo y esta expectativa y esta emoción, pero muchos no llegan a la meta porque suceden algunas cosas en el camino. Cuando yo estudiaba este versículo, le decía a Dios en oración, porque si está el autor utilizando una ilustración y una comparación para entender mejor del corredor a comparación de la vida cristiana, entonces me preguntaba yo: ¿por qué los corredores no llegan a la meta? ¿Y qué tiene la Biblia que decirnos en medio de esta analogía? Y me di cuenta que para cada tipo de corredor, este versículo, aunque parece breve y no ser muy profundo, tiene consejos específicos y particulares. Y te quiero preguntar yo: ¿cuáles son las diferentes razones por las que los corredores no terminan con éxito la carrera? Y creo que podemos englobarlos en los siguientes grupos. Número 1, estamos todos de acuerdo en que hay corredores que a lo mejor llegaron a la carrera con toda la intención de terminarla, con toda la mentalidad de terminar la carrera con éxito, pero algo pasó a la mitad del camino, no se prepararon tan bien y resulta que se insolaron, se deshidrataron, y es el cansancio, sobre todo en las carreras de larga distancia, el que hace que estadísticamente siempre tengamos un grupo importante de personas que iniciaron la carrera, que se prepararon para la carrera, que se pusieron los tenis para la carrera, sus ropas para la carrera, pero por el cansancio no terminaron la carrera, que terminaron desmayados a la mitad del camino, y algunos trágicamente, ¿has visto estos videos?, metros antes de llegar a la meta. Y espiritualmente, en la carrera de la fe, lo mismo le pasa a mucha gente.
Tú empezaste emocionado, te pusiste los tenis, le creíste al Señor, empezaste a correr, pero pasó el tiempo, el sol, los problemas te empezaron a fatigar. Y como hace poco lo vimos en el tema del mensaje que titulamos Cansados, fue el cansancio el que impidió que tú llegaras a la meta y claudicaste. Y abandonaste aquellos sueños, pensaste que ya no era para ti, que fracasaste, que como te equivocaste y que como fallaste y como te cansaste, pues ya esa carrera había que olvidarla, que dejarla atrás, y sepultaste sueños que Dios puso en tu corazón. Y dejaste de luchar por algunas promesas. Al principio empezaste emocionado y te veías terminando la carrera y te veías, ¿verdad? Pero las cosas no salieron como esperabas y ya simplemente te conformaste a seguir sobreviviendo. Ya no estás corriendo, estás solamente deambulando. Es más, ni siquiera rumbo a la meta, solamente andas dando vueltas. No quiero profundizar mucho en cada punto porque quiero tratar de abarcar a los diferentes tipos de corredores que estaremos estudiando. Así que solamente un breve panorama con algunos consejos. Te recomiendo mucho si no estuviste el mensaje de Cansados, pero lo que quiero decirte hoy de parte de Dios con base en su palabra es que aquella carrera en la cual tú dejaste de correr por el cansancio, tú la olvidaste, pero Dios no la olvidó, porque Él no olvida nunca sus promesas. Dice el Salmo 89:32: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Si tú sientes que fracasaste porque no lo lograste, tengo que recordarte que con Dios no hay fracaso, solamente lecciones que nos ayudan a aprender para intentarlo de nuevo, y que lo que tienes que hacer es volver a la pista, ponerte nuevamente los tenis, pero identificar qué pasó en la primer carrera que hizo que yo me cansara, para volver a correr nuevamente, aprendiendo de los errores del pasado. ¿Cuál es el consejo que se nos da en Hebreos capítulo 12? Dice que corramos, pero no solamente dice que corramos, sino que corramos con paciencia. Y no sé si tú alguna vez has estudiado lo que significa la palabra paciencia en este versículo. Si no, te lo cuento. Es la palabra griega hupomone, que significa resistencia o aguante alegre. Entonces es Dios diciéndote: hey, ¿quieres llegar a la meta? Número uno, corramos. Tienes que seguir corriendo. Te cansaste a la mitad del camino por diferentes razones, pero tienes que volver a la pista y seguir corriendo, pero correr con un aguante alegre, con paciencia. Hay personas que a lo mejor esperaron, pero con una mala actitud, y entonces los problemas los desanimaron, se amargaron y dejaron de correr la carrera que tienen por delante. Desmayaron al no ver el resultado que esperaban en sus vidas. Tú creías, ¿verdad?, que te ibas a acercar a esa niña y que te iba a decir que sí, y te bateó bien lejos, y entonces te desanimaste y pensaste: no es la voluntad de Dios que yo encuentre a la sierva. Aleluya. Emprendiste ese negocio, no se metían ni las moscas, hasta ella les daba asco, y en vez de buscar qué puedo cambiar, qué puedo corregir, a ver, porque aclaro, tampoco se trata de correr a lo loco, sino decir: Señor, ¿cuál es la carrera que tú quieres que yo corra? Y si esta es la pista en la que tú quieres que yo esté, tú me vas a dar la fuerza para terminar. Solamente necesito un poco de orientación, pero no voy a dejar de correr. No, claudicaste por completo y no lo intentaste más. Empezaste a orar por tu familia, creíste en la palabra de Dios: mis hijos van a cambiar, van a servir al Señor, tienen otra religión, pero Dios los va a tocar. Y un día llegaste a casa y te dijeron: mamá, ya no tengo la religión que tenía antes. Y tu gloria a Dios ya se convirtió. No es que me convertí, es que ahora soy ateo, vengo del chango. Y miras a su padre y dices: es que a lo mejor tiene razón el niño, ¿verdad? Entonces mucha gente se desanimó. Empezaste emocionado en el evangelio, soñando con ver milagros en tu vida, y fuiste a predicar la palabra de Dios apasionado, diciendo: se van a convertir multitudes. Es más, querías convertir hasta a Satanás. El diablo ni te perseguía porque decía: ¿qué tal que hasta me convierte de lo apasionado que está? Pero después de varias veces de hablar, veías que nadie cambiaba, que nadie se convertía. Entonces te cansaste de predicar y dejaste de correr esa carrera. ¿Cuántos de ustedes al principio no oraban por los enfermos, creyendo Dios puede hacer milagros? Pero el tercer enfermo por el que oraste no solamente no sanó, sino que se murió. Les da risa, pero ha llegado a pasar. Un día un pastor oró por una hermana de edad avanzada que le trajeron, y mientras oraba por ella, ella bajó la mirada y él, emocionado, pensó: ya el Espíritu Santo la tocó, cayó en reposo. ¿Y cuál reposo? Se murió en ese momento.
¿no? Y de hecho él un tiempo dirigió la alabanza. Entonces lo molestábamos porque se paraba y decía, vamos a orar, y salíamos corriendo mientras él oraba, ¿no? No, yo con él no. Yo, realmente fue algo bonito, o sea, cuando no quisiéramos partir al Señor con el Señor mientras oran por nosotros, pero seguramente para él pues fue un impacto muy fuerte en ese momento y a lo mejor nunca te ha pasado algo así, pero sí que al no ver el resultado de lo que esperabas, pues te cansabas, te cansaste de intentarlo, te cansaste, como lo vimos en el mensaje anterior, de ser buena persona, de hacer el bien, y dejaste de correr. La Biblia dice que no nos cansemos, Gálatas 6:9, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es en el tiempo de Dios, no es en el nuestro. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? No lo sabemos, pero qué cosa sí sabemos, que si dejamos de correr nunca lo vamos a descubrir. Te conté aquella ocasión de las 13 vueltas a Jericó. 6 vueltas los primeros 6 días, 7 vueltas el último día. Durante 12 vueltas no pasó nada, hasta la vuelta número 13. Lo trágico es que tantas personas están a la vuelta de la esquina, en la vuelta 10, en la vuelta 11, en la vuelta 12. Están como esos corredores que hemos visto a punto de llegar a la meta. Y qué tragedia llegar a la presencia de Dios y que Dios ponga un video de nuestras vidas y nos diga, hijo, esta iba a ser tu vida. Aquí está tu familia siendo restaurada, los iba a tocar, los iba a sanar. Este eres tú, orando por enfermos, siendo sanados. Este eres tú, predicando a multitudes. Iba a usar tu vida. Este eres tú, emprendiendo esta serie de negocios. Te iba a bendecir, pero dejaste de correr. Lo dejaste de intentar. El fracaso no fue el primer fracaso. El fracaso fue que creyeras que era un fracaso y que dejaras de correr porque estabas tan cerca de la meta. Estabas a la vuelta de la esquina, estabas a 10 metros de terminar la vuelta número 13, dar el grito de guerra y ver las murallas caer frente a ti, y tanta gente claudica y va a morir sin ver la gloria de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios, porque a punto de llegar a la meta se cansaron y dejaron de correr. Y es que no importa que también hayas corrido toda la carrera, si te caes a 1 metro de la meta, no recibes la medalla. ¿Te imaginas un corredor? Oiga, juez, pero yo iba ganando. Vean las cámaras, le llevaba 20 metros de distancia. Yo soy el que mejor empecé, el que mejor técnica tuvo. Pero Jesús dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Y aquí no estamos hablando de la salvación, pero el mismo principio también aplica. Si yo no persevero hasta el final, no voy a ver la bendición de Dios y la gloria de Dios. Así que yo no sé qué fue lo que te desanimó y te hizo cansarte, pero sí sé que la carrera no ha terminado, porque sigues respirando, sigues con vida. Así que todavía puedes ponerte los tenis de la fe y ponerte en la pista y decir, Señor, aquí estoy otra vez listo para estas Olimpiadas, y esta vez no voy a dejar de correr hasta el final. Voy a seguirlo haciendo, lo voy a seguir intentando, voy a seguir creyendo. Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá, porque es vivir con la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, no lo veo, pero lo escucho en tu palabra. Voy a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Sigo corriendo en la misma pista y no veo más que las mismas líneas, pero en vez de cansarme como antes, harto por ver lo mismo, al igual que los corredores cuando están cansados siguen avanzando porque creen que esa pista no lo es todo, que hay una meta. Quiero decirte, mi hermano, hay una meta. Vas a llegar al plan que Dios tiene para ti, pero si dejas de correr, nunca vas a cruzar la meta. La carrera que tú abandonaste, si eres el primer tipo de corredor, no ha terminado. Vuelve a la pista, sigue corriendo con paciencia y algún día llegarás a la meta. Y una vez que la cruces, dirás, Señor, fue cansado, pero valió la pena. ¿Cuál es el segundo tipo de corredores? Aunque podríamos hablar más del primero, quiero meditar en cada uno de los diferentes tipos de corredores. Hay personas que no se cansaron, que llegaron bien preparadas, que llegaron bien hidratadas, que llegaron bien fortalecidas, pero que a la mitad de la carrera o en alguna parte de la carrera se lastimaron. Algún músculo, alguna articulación les impide seguir avanzando. Por más que quieran,
una lesión termina con su carrera, al menos en ese momento. ¿Cuántos de ustedes no hubieran sido grandes atletas, pero no lo son por culpa de la rodilla? Levanten la mano. El pretexto más común de todos los chavorrucos para arriba. Pensé que era el único hasta que me di cuenta que el 99.99%, ¿verdad?, de los grandes y futuros y potenciales atletas no lo fuimos por culpa de la rodilla. Y así hay mucha gente en la vida. No hablo en la vida física, sino en la vida espiritual. Había gente que iba encaminada a la meta que Dios tenía para ellos, que iban corriendo a buena velocidad, que ibas lleno de fe, que ibas lleno de expectativa, lleno de confianza en Dios, pero algo o alguien a la mitad del camino te lastimó. Una traición, una decepción, un chisme que te hicieron dentro de la iglesia te hizo amargarte en contra de la iglesia. Un esposo que te fue infiel te hizo amargarte en contra de Dios. Un padre que te abandonó te hizo cuestionar el amor de Dios. La razón más común por la cual la gente se aparta de Jesús son los tropiezos dentro de la iglesia. Y por eso dice el versículo 2, que no solamente se trata de correr y correr con paciencia, sino que además hay que hacerlo, segunda característica, con los ojos puestos en Jesús, porque añade el autor, Él es el autor y Él es el consumador de la fe. A diferencia de las carreras físicas en las cuales a veces inevitablemente el corredor se tiene que retirar hasta que se ha sanado, y en ocasiones algunos atletas tienen que abandonar su carrera porque no hay remedio para su herida, para su lesión, ¿no? Quiero decirte que en Cristo no hay herida que haya sufrido que no tenga solución, que el Señor puede sanar cualquier herida que te hayan provocado. No vengo a tratar de convencerte que lo que sufriste no fue grave, porque hay gente que me dice, Jessy, es que tú no me conoces, tú no sabes lo que yo viví, para ti es muy fácil, pero si te contara mi vida, si te contara mi pasado. Y entonces les digo, no, esto no me lo tienes que decir para tratar de convencerme, porque al contrario, es más a favor de mi argumento. Mientras más me convenzas de cuánto sufriste, más tengo razón de lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque mi punto es este: si ya alguien te dañó como dices que lo hizo, la pregunta que yo te hago es, ¿y por qué sigues permitiendo que te siga dañando más? Ya alguien te dañó en el pasado y no lo vamos a debatir, no lo vamos a discutir. Tienes toda la razón, no me tienes que convencer. No te entiendo, sufriste mucho, pero más a favor de mi punto, si ya te hizo sufrir esa persona en el pasado, ¿por qué sigues permitiendo que el daño que algún día te hicieron siga manteniendo abierta la herida? ¿Por qué te sigues dañando más? Yo les he puesto el ejemplo. Salgo de esta reunión, meto mi mano a la bolsa y me doy cuenta que he perdido 500 pesos. ¿Qué harías? Del coraje dirías, ahora para que se me quite, por tonto, rompo otros 500. Ándele. ¿Quién haría esa tontería? Nadie. Buscaríamos la forma de reparar el daño, ¿estamos de acuerdo? A ver, familia, tenemos que ajustar el presupuesto porque esta semana tenemos 500 pesos menos, así que lunes, miércoles y viernes ayunamos y buscamos del Señor. Nadie rompería otros 500 pesos porque perdió primero otros 500 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Y la pregunta que siempre hago es, ¿por qué estás haciendo con tu vida lo que no harías con 500 pesos? Siendo que tu vida vale mucho más que 500 pesos. Tu vida fue comprada no por 500 pesos, sino por la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario para que tú seas salvo. Y yo no sé qué fue lo que viviste años atrás, qué fue lo que te hicieron en tu infancia, pero sí sé dos cosas. Número uno, no entender lo que pasaste no hace que Dios deje de existir. No entender a Dios no anula su existencia. Hay algunos que dejaron de correr porque se enojaron con Dios por lo que les hicieron. En vez de eso te animo a que te desahogues con Dios, que abras tu corazón delante de Dios, que seas honesto delante de Dios, que quizá le tengas que decir, Señor, no te entiendo y no me gusta y esto que viví, pero aquí estoy porque creo en ti, porque te amo y porque creo que tú me puedes ayudar. Que abras tu corazón delante de Él. Y número dos, que creas que a diferencia de muchas lesiones en los atletas, no hay herida en la vida que te hayan hecho que no pueda ser sanada por el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado.
Él es nuestro consolador, el que está al lado de nosotros para ayudarnos, y Él puede tomarte en sus brazos y restaurarte y habilitarte y sanar esa rodilla espiritual para que sigas corriendo maratones hasta que Cristo te llame a su presencia. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Dios las puede hacer nuevas. Pero si tú sigues poniendo tu mirada en la gente, te vas a quedar amargado, lastimado y nunca vas a terminar la carrera. Lo que tienes que hacer es comenzar a ver a Jesús y entender esto. Y te falló el esposo, y te fallaron los hijos, y te fallaron tus padres, y te fallaron tus líderes, pero Jesús nunca te va a fallar. Él permanece fiel aun cuando somos infieles, y Él te puede sanar y Él te puede habilitar. Y por eso dice el autor: pon tu mirada en Él. Si ya no lo hiciste tiempo atrás, empieza un proceso de restauración personal, y de aquí en adelante entiéndelo. No se trata solo de correr, sino de correr viendo a Jesús. Porque si tú corres mirando al hombre, vas a acabar tropezado, porque el hombre te va a fallar, porque el hombre se va a equivocar, porque aún dentro de la iglesia, te lo advierto de una vez, te van a lastimar. Y hablo en primera persona: te vamos a lastimar. Porque a veces, según tu perspectiva, yo me equivocaré, o a veces puede que me equivoque de verdad. Y si tú pusiste tu mirada en mí como pastor o en el hermano de al lado, vas a acabar amargado, como quizá allí estás. Vuelta con el de al lado, vele la cara, y si lo ves amargado, dile: sonríe, mi hermano. Señor te puede sanar de lo que te hicieron. Aquí nos reímos, pero hay mucha gente que por eso abandonó la fe, porque quizá no escuchó esto, porque quizá lo escuchó pero le entró por uno y le salió por el otro, y no puso su mirada en Jesús. O quizá quien te lastimó fue alguien en casa: el novio, la novia, los amigos, los hijos. En el peor de los escenarios, que todos te fallaran. Quiero recordarte el ejemplo del rey David. Lo menospreció su padre, lo menospreciaron sus hermanos, lo menospreció su rey, lo menospreció su propia esposa Mical, lo traicionó su propio hijo Absalón, y uno de sus más cercanos, que era su consejero Aitofel, perdió a su mejor amigo Jonatán. O sea, todo el mundo lo abandonó, o lo perdió, o lo traicionó, o lo menospreció. Solo faltó que su perico se escapara de la jaula, se fuera volando con los filisteos, le dijera: ahí te ves, y lo mandara a volar también. Pero tú ves que en los salmos David, ¿qué escribió? Salmo capítulo 386, versículo 12: nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Eso escribió David? No, yo encuentro un hombre que siguió adelante, que a pesar de sus errores, como veremos más adelante, que es otro de los puntos, perseveró y siguió corriendo, y lo lastimaron, pero él iba a la presencia de Dios y se refugiaba en Él, y Dios lo sanaba. Y él decía: Señor, dicen de mí que no hay salvación, ayúdame. Señor, me siento que estoy en un pozo de desesperación donde no puedo hacer pie, ayúdame. Y a veces lo lastimaron, pero él corría a Dios y decía: Señor, tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi torre fuerte. A ti clamaré, en ti esperaré, en ti confiaré. ¿Y por qué, a pesar de que fue traicionado y abandonado tantas veces, nunca tiró la toalla? Porque él decía: Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogeré en sus brazos. Este fin de semana veía tantos jovencitos lastimados que les decía: ¿por qué puedo orar por ti? Me decían: es que en casa no me quieren. Y hoy quiero decirte lo que les dije a ellos: aun cuando tengas razón y nadie te quiera, Dios te ama profundamente. Dio su vida por ti en la cruz del Calvario, por el amor tan inmenso que te tiene. ¿Quién te hizo creer y te hizo caer en ese engaño de que estabas solo, cuando Jesús dijo antes de partir: nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar? Textualmente en Juan 14 y Juan 16 dijo: no los voy a dejar solos. Pastor, es que me abandonó mi marido y se fueron mis hijos y hasta el perro también. No que ese fue su marido, no, el otro perro también. O al revés, mis padres me dejaron, mi iglesia me dejó, todos. Jesús nunca te deja. Aun si tú huiste de Él, Él te está persiguiendo.
Y no es una alegoría mía para que se oiga adornado este mensaje. David en un salmo dice: ¿a dónde voy a huir de tu presencia, Señor? Aunque subiera a lo más alto, bajara a lo más profundo, ahí estás tú, con tus alas me cubrirás. Tú quisiste huir de Dios, pero Él no huye de ti. Él está esperando que tú vuelvas. Él prometió que no te dejaría solo. Enviaré, dijo Jesús, otro consolador, que viene del griego parakletos, el que está al lado de alguien permanentemente para ayudarle en todo, el Espíritu Santo. Usted está solo porque quieres, porque no buscas a Dios. Pero si tú corres a la intimidad y buscas la presencia de Dios en lo secreto, y aún en público, donde quiera que vayas, vas a saber y descubrir que Él siempre está contigo. Sigue corriendo, pero ya no como lo hacías antes, en tus fuerzas. Por eso te lastimaste o por eso te cansaste. Ahora corre en las fuerzas de Dios, recordando que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que se aferran a Dios, lo aprendimos la vez pasada, con todas sus fuerzas, aunque a veces tengan que torcerse, Isaías 29, 30 y 31, van a correr y no se van a cansar, van a caminar y no se van a fatigar. ¿Cuál es el tercer tipo de corredor? ¿Y qué tiene la carta de los Hebreos en el capítulo 12 que decirle? Vimos ya los primeros que se cansan, que necesitan fortalecerse en el Señor, alimentarse mejor espiritualmente para evitar ese cansancio, perseverar. Vimos el segundo tipo, las personas que se lastimaron, que necesitan ser restauradas en Él y correr con los ojos puestos en Jesús. Y el tercer tipo de corredores son personas que tropezaron con algún vicio, alguna adicción, algún pecado que les hizo abruptamente abandonar la carrera. Por eso dice Hebreos 12, versículo 1, a la mitad del pasaje: despojémonos de todo peso. Y luego dice: y del pecado que nos asedia. Y la palabra asedia viene del griego euperistatos. ¿Y sabes qué significa? Estorbar. Despojémonos viene del griego apotitsemi, que significa poner lejos, separar. O sea, lo que Dios está diciendo es esto: no fueron las heridas, no fue el cansancio. Tú y yo sabemos que fue el pecado. Y en la iglesia hay dos extremos: el legalismo, que dice: si estás en pecado no puedes venir a Jesús, primero lo tienes que dejar. No, pues es que sin Jesús no lo puedo dejar. Jesús dijo: yo no vine a llamar a justos sino a pecadores. No son los sanos sino los enfermos los que requieren médico. Pero de ahí muchos se van al otro extremo: como Jesús me ama, a pesar de mi pecado, vengo a Él y así me quedo. No, vengo a Él para que Él me ayude a dejar de pecar. Porque ni me voy al extremo de mantenerme lejos por el pecado, pero tampoco puedo dejar de reconocer que el pecado que me asedia, ¿qué dijimos que era asedia? Meuperistatos, me está estorbando para correr la carrera. Y que a lo mejor muchos no han visto la gloria de Dios y los milagros de Dios y el favor de Dios y el poder de Dios y la bendición de Dios, porque ha habido estorbos entre la meta y tú. Y es el tipo de corredor que va corriendo, pero que hay un tipo de carrera que es la carrera de obstáculos, y tienen que ir midiendo y brincando. Y hay corredores que la tropezaron, se pegaron, se lesionaron porque no libraron viendo un obstáculo. Y ese hay cristianos. Iban bien, pero chocaron de repente con un pecado de inmoralidad, con algún vicio, con alguna adicción, con alguna situación que les hizo tropezar, y ahí están tirados. Ahora, el Señor te puede levantar. El Señor te puede restaurar también de esto, pero tú tienes que estar dispuesto. Y para eso estamos como iglesia, para ayudarte. Yo te recomiendo mucho el mensaje de cómo vencer la tentación y el pecado, que hablamos de dos estrategias, donde a fin de cuentas descubrimos que el problema de muchos no es la falta de convicción. Quieren pero no saben cómo. Si te sientes así, ese mensaje es para ti. Hoy, como te dije, no quiero profundizar, solamente es un breve panorama. Y quiero decirte que estamos para ayudarte si tú te encuentras caído, siempre y cuando tú lo reconozcas. Porque de repente ha habido personas que se van amargadas porque fueron descubiertas, porque recibieron alguna exhortación, alguna disciplina, y andan por ahí en el mundo publicando: en la iglesia no hay misericordia,
¿Dónde está el amor del que predican? Lo hay, pero si te arrepientes, papá. Pero si andas diciendo, ay, todo es mentira, fue una calumnia, cuando tú sabes que no es así, pues no hay manera de ayudarte. Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Y de aquí quiero decirte dos cosas según sea tu posición. Si tú ya estás en ese estado caído, estamos para ayudarte a levantarte. Y por eso es importante que te integres a la familia de la fe, algún grupo en casa, algún discipulado, algún ministerio, para que conozcas a personas que quizá pasaron por lo mismo que tú, para que tengas quien ore por ti, quien te pueda recomendar algún libro, alguna prédica, dar algún consejo. Como pastores igual estamos para servirte, nunca nos vamos a espantar. O sea, no creas que me vas a contar algo y te voy a decir, ¡Ah! ¿Cómo? Tú jamás lo imaginé. Cuando alguien es descubierto y no quiere arrepentirse, claro que hay una exhortación, porque Dios lo desenmascaró. Pero cuando alguien honestamente viene y dice, es que me está costando esto y quiero ayuda, estamos para ayudarte. Mucha gente tiene miedo porque piensa que lo van a señalar, porque venimos de un mundo donde importan mucho las apariencias, de un mundo donde la gente está llena de complejos porque fueron tan rechazados desde niños que de adultos nunca sanaron y están desesperadamente buscando dónde sentirse que pertenecen, quién me acepta. Por eso la gente hace tonterías y algunos se endeudan con cosas que ni querían ni necesitaban, con dinero que no tenían, no porque querían, sino para agradar a los demás. Y el problema es que venimos a la iglesia, pero al no sanar, por eso es importante, si pueden, tomen el curso de libertad en Cristo, para que, y no es que sea la panacea, yo entendí esto antes de tomar el curso con la Biblia, pero si no lo has entendido, es un recurso bíblico para que te ayude a saber quién eres en Cristo. Y cuando sepas quién eres, y Dios me ama, y Él le importo, y tiene un plan para mi vida, y soy aceptado por Él, ya que me importa lo que digan los demás. Pero mucha gente, al no pasar por algún proceso como este y no entender quién es para el Señor y quién es en Cristo, llega del mundo a la iglesia y lo que hacía fuera en el mundo lo hace de otra forma en la iglesia. Diferentes maneras, mismo principio. Seguimos preocupados por el qué dirán. Entonces, en vez de ser honestos y decir necesito ayuda y entender que estamos como familia para apoyarnos, le preguntas al hermano promedio, ¿cómo estás? ¿Y cuál es su respuesta? Bendecido. Jamás en la vida le he preguntado a un hermano, ¿cómo estás? Y nunca me ha dicho, pues aquí en adulterio, pastor, pues en fornicación y medio amargado, lleno de ira, los odio a todos, pero ahí voy. No, siempre es bien, bendecido. ¿Por qué? Porque si digo la verdad, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No tiene que importarte qué van a decir, qué van a pensar. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Pide ayuda de un matrimonio en quien tú tengas confianza. Nadie se va a espantar. De repente nos enteramos que aún líderes estaban mal y nunca lo dijeron porque ¿qué van a decir? Que si alguien dice su problema por chismoso, por metiche, por mentiroso, por todo, pero tú no tengas esto en tu mente. Porque todos batallamos con algo. Porque estamos en un cuerpo contaminado que necesita del Señor y de la palabra de Dios. Porque nuestro estado original antes de Cristo, Romanos 3:23, era que todos, por cuanto pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí todos ponemos una linda cara y parecen querubines y serafines. Aquí está San Martín de Porres, versión Calimaya, y Santa Marta Catitla por acá, ¿verdad? Pero sabemos que no somos perfectos y que necesitamos del Señor. Y el Señor provee de la familia de la fe para ayudarnos. Salomón dijo, mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Más hay del solo que cuando caiga no habrá quien lo levante. Entonces alguien se tropieza, es su problema por religioso, y qué bueno que Dios te lo desenmascaró para saber que con esa persona no cuentas. Pero que su problema no te limite a ti de saber que cuentas con la familia de la fe. Somos intropezables. No hay nada que nos pueda decir que nos puede espantar. Y cuando digo nada es literalmente nada. Hemos atendido a personas con todo tipo de problemas, con las más grandes distorsiones de pensamiento y de inmoralidad, y estamos para servir cuando hay un corazón dispuesto a recibir del Señor.
Recuerdo una vez que llegó en la iglesia de Santa Fe, antes de la pandemia, un señor que me dijo: pastor, quiero platicar contigo, necesito ayuda. Le digo: ¿sí, en qué te puedo servir? Y me cuenta que pertenecía a un cártel del crimen organizado. Entonces respiré profundo. Le dije: vamos a sentarnos en esta sala del lobby del hotel, donde hay una cámara aquí, una cámara allá, otra cámara allá. Y ahora sí, dime en qué te puedo servir. Y el tiempo que me buscó, yo estuve a sus órdenes. Jamás dije: ¿cómo es posible? ¿Y qué hiciste ahí, pecador? Al que Jesús más fuerte le habló era el religioso que fingía que todo estaba bien y que no quería cambiar. Eso es lo que está mal. Pero al pecador necesitado de Cristo, el Señor siempre le ofreció su ayuda. De hecho, Jesús dijo a los fariseos: publicanos y prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Así que voltea con el de al lado y dile: estoy para ayudarte. Dile otra vez: pecador, estoy para ayudarte. Dile: te ves bien perverso, pero estoy para ayudarte. Hijo del anticristo, estoy a tus órdenes. Ya no es para tanto, ¿verdad? Cuarto tipo de corredores. Este es interesantísimo. Jesse, yo no me he cansado en la carrera, sigo corriendo y no me he lesionado, estoy bien fortalecido en el Señor y tampoco he tropezado con el pecado. Pero resulta que hay un tipo de corredores que llegan a la meta, no se cansaron, no se lastimaron, no tropezaron, y los has visto llegar, ya no hay nadie, ya hasta quitaron la cinta, está su abuelita y su mamá. Todos los demás hace como 200 horas que ya terminaron la carrera. Hablo de gente que está corriendo, pero que lo podría hacer mejor. ¿Me explico? O sea, a lo mejor tú dices: mira, siento que ahí la llevo, pero podría hacerlo mejor todavía. Creo que mi familia podría dar un plus extra, que mi noviazgo podría ser mejor, que mi relación con Dios podría ser mejor, que este negocio tiene todavía potencial, que este proyecto, el ministerio que Dios me ha dado, no lo he explotado al 100%. ¿Qué está pasando? Y es que a veces llevamos sobrepeso que nos esté estorbando para correr con la mayor agilidad. Y por eso el siguiente consejo, y lo voy a explicar, no solo es despojémonos del pecado, sino que antes dice despojémonos de todo peso, del griego orcos, que significa carga o estorbo. Y creo que no hay que ser erudito para saber que los corredores usan ropa de última tecnología para reducir, aunque sea unos cuantos gramos, que en una carrera de 2 segundos para un inexperto podrían no ser nada, pero en una carrera contra atletas de alto rendimiento, esos pequeños gramos o esos pocos gramos pueden hacer una gran diferencia. Entonces los tenis son ultraligeros, de última tecnología. La ropa es una ropa pegada para reducir la, ¿cómo se le dice? Para que sea aerodinámica, ¿verdad? Reducir la fricción contra el viento que van corriendo. No solamente eso, sino que absorbe el sudor y lo evapora rápidamente. ¿Nunca has hecho ejercicio con camisas con esta tecnología y las has comparado de cómo terminas con una camisa de algodón normal? Y que terminas con la de algodón empapada en sudor, que parece que te metiste a la alberca y cuando te la quitas en la mano pesa. Entonces, imagínate correr con eso, aunque sea poco y parezca insignificante. Contra atletas de alto rendimiento, ese pequeñísimo peso puede hacer una gran diferencia. Y por eso el consejo es: no solo se trata de eliminar el pecado, porque a lo mejor tú dices: no, es que no hay nada malo en mi vida, pero hay sobrepeso, actividades, personas, hobbies que en sí mismas, como lo vimos en el mensaje del amor a los placeres de este mundo, en sí mismas no son necesariamente malas, pero tanto tiempo en ellas te está estorbando. Tanto tiempo durmiendo, tanto tiempo con esos amigos, tanto tiempo en redes, tanto tiempo viendo series, está impidiendo que ocupes ese tiempo para correr mejor, para hacer ejercicio, para pasar tiempo con Dios primeramente, para pasar tiempo con tu familia. Y es que desafortunadamente estamos en un mundo de muchas actividades y cada día solo tiene 24 tristes horas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despojarme del peso.
Ser honesto y decirle: Señor, Señor, ¿qué está estorbando? Y poner prioridades en mi vida. Ser organizado, restablecer mi agenda. Es decir, a ver, si ya pasó el día y trabajé, estudié, pasé tiempo con mi familia, con mis hijos, con el Señor, en su palabra, en oración, ya le serví, ya hice ejercicio, hice todo lo que es prioridad, indispensable y urgente, y me sobró tiempo para lo que tú quieras, que no sea malo, bienaventurado seas a ti que te sobre el tiempo. Pero si no te sobra el tiempo, quizá tienes que reconocer que le has dado el lugar de lo urgente a lo que era secundario. Que en tus prioridades lo que ocupaba el número 4 lo pusiste en primero. Entonces quizá, aunque te cueste trabajo, se lo tienes que entregar al Señor. Y decirle: Dios, no es que necesariamente estaba mal, pero era sobrepeso que me estaba impidiendo correr, que me estaba impidiendo avanzar con pasos ágiles, que me estaba estorbando. Imagínate un corredor lleno de fuerza, la ropa, los tenis de última tecnología, pero subió 5 kilos antes de las Olimpiadas. Otro menos preparado que él en el peso adecuado podría ganarle. Entonces, en la vida cristiana hay personas llenas de dones, de talentos, de propósito, del Espíritu de Dios, que tendrían el potencial de estar corriendo grandes carreras, pero que no lo han descubierto porque hay sobrepeso en sus vidas. Yo no sé si algunos de ustedes Dios podría utilizarlos para orar por enfermos y que fueran sanados, para predicarle a personas que vinieran a Cristo, pero ni lo has descubierto porque nunca lo has intentado, porque no tienes el tiempo para hacerlo, porque inviertes tu tiempo en otras cosas sobre pretexto de que no son malas, pero son sobrepeso del cual te tienes que despojar. Vuelvo a leer Hebreos capítulo 12, si me apoyan aquí arriba con el teclado, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú lo haces, no importa lo cansada, lo larga que sea la carrera, déjame decirte algo: algún día verás la meta frente a tus ojos, la vas a cruzar, y una vez que la pases, ¿has visto cuántos corredores la pasan y se tiran al piso, levantan las manos con una gran sonrisa a pesar del cansancio? Ninguno llega maldiciendo: ay, mugre carrera, para que una vez que la terminan, dicen: lo logré. Los que llegaron en primeros lugares, a pesar del agotamiento, con la medalla sobre su cuello, dicen: valió la pena. Y en otra porción Pablo dice: si ellos se esfuerzan por una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros? No vale la pena que sigamos corriendo por una corona incorruptible. Si ellos se esfuerzan por el reconocimiento de jueces humanos que no saben ni quiénes son, no vale la pena seguir corriendo y llegar y cruzar la meta y decir: Señor, fue cansado, pero gracias porque valió la pena. Y Dios desde el cielo con los ángeles aplaudiendo, sonriendo, diciendo: felicidades, hijo, lo lograste. El Señor alegrándose y festejando contigo. Vale la pena. Vale la pena, sigue corriendo. Yo no sé qué cosas olvidaste, pero como te dije al principio, y con esto quiero terminar, Dios nunca lo olvidó. Él no se olvida de sus promesas. Tú eres el que las enterró, y hoy Dios te llama a sacarlas nuevamente del escombro, a ponerte los tenis de la fe, no la ropa ultraligera, sino la armadura del Espíritu, y caminar con su poder y correr con su poder, y no detenerte hasta que llegues a la meta. Y si tú perseveras, no importa qué tan lejana se veía la meta, algún día la vas a alcanzar. Algún día ese hijo vendrá a los pies de Cristo, porque hay una promesa de Dios para tu familia. Algún día esa enfermedad sanará, y si no fuera así porque llegó tu tiempo,
te encontrarás en un abrir y cerrar de ojos, cara a cara con la presencia de Dios. Algún día verás la mano de Dios, su favor, su bendición, su poder. No dejes de intentarlo, no dejes de correr. Viene la vuelta número 13, está tan cerca. Y lo trágico no sería no haber llegado porque algo o alguien te lo impidió, que nadie puede impedir que llegues a lo que Dios tiene para ti, sino haber estado tan cerca y que tú solito hayas claudicado. Cierra tus ojos y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde ya. Y dile: Dios, si por alguna razón dejé de correr o no lo estaba haciendo de la mejor manera, hoy quiero volver a la pista de la fe, a la carrera de la vida, y volver a correr otra vez esa carrera. Dile: Señor, quizás soy el primer tipo de corredor y estaba cansado, harto, fastidiado. Dile: fortaléceme con tu espíritu en mi hombre interior, con tu poder. Señor, trae ánimo y nuevas fuerzas a aquellos que se han desgastado, que se han cansado de hacer el bien. Señor, reprende toda apatía en nuestras vidas. Anula toda mentira del enemigo, todo espíritu de estupor que podía tenernos paralizados, Señor, y abre nuestros ojos espirituales y que podamos seguir avanzando con tu poder y con tu fuerza, Señor, fortalecidos en ti. Dile: Dios, lo voy a intentar una vez más, pero no en mis fuerzas, no confiando en mi sabiduría, en mis títulos, en mi conocimiento de las cosas, sino confiando en ti, descansando en ti, fortaleciéndome en ti. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Reconoce cuánto necesitas y dile: Señor, aquí estoy. Dile: Dios, te necesito y quiero más de ti. Y si nunca has venido a Él, díselo: hoy Dios, te entrego mi vida. No para iniciar una nueva religión, sino para tener contigo una relación. Dile: perdóname, límpiame y ven a reinar en mi vida. Sé mi Padre, mi Dios, mi amigo, mi Señor, mi Salvador. Ven a habitar en mí, Señor. Dame de beber de tu presencia, lléname de ti y habita en mí por medio de la fe, a través de tu Espíritu Santo, para que yo pueda tener en ti las fuerzas que no he tenido para seguir corriendo esta carrera. Si fue una herida, dile: Dios, sáname. Quiero hacer las paces contigo. Te abriré mi corazón y te diré lo que no entiendo, pero nunca más dejaré que una herida rompa la relación entre tú y yo. Lo que el hombre hizo, Señor, no cambia lo que tú hiciste. Otros me lastimaron, pero tú fuiste lastimado por mí. Otros me hirieron, pero tú fuiste herido por mí. Otros derramaban sangre de quienes yo amaba, pero tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por amor a mí. Perdona mi locura de meterte a ti en un conflicto donde tú no tuviste nunca nada que ver. Alguien más me hirió y me enojé contigo. No tiene esto sentido. Tú me amas, y el hecho que no entienda por qué permitiste ciertas cosas no cambia tu amor por mí, ni anula tu existencia, ni te quita de tu trono. Así que hoy quiero hacer las paces contigo. Hoy me vuelvo a ti y te pido que te vuelvas a mí y que traigas sanidad, Señor. Dios, yo oro para que tú traigas restauración a cada persona herida. Que sea tu presencia, Espíritu Santo de Dios, trayendo consuelo a cada corazón que fue lastimado. Abrázales, Señor, en la intimidad y recuérdales que no están solos. Oh Dios, libra a todos aquellos que están engañados de toda mentira del enemigo. A todos aquellos que se sentían en soledad, recuérdales que siempre has estado con ellos y que tu presencia manifiesta les recuerde que tú nunca nos dejarás, ni nos abandonarás, ni nos desampararás. Toma en tus brazos aquellos que se han sentido abandonados, Señor, y que sigan adelante. Sana toda herida, Señor, y echa fuera todo odio, rencor, resentimiento. Líbranos de toda amargura, Señor.
y sana esas rodillas espirituales que se quebraron, para que vuelvan a correr. Puestos los ojos en ti, Jesús, Dios, nos despojamos de todo pecado, pidiéndote perdón por haber permitido que se interpusiera entre nosotros y el plan que tú tenías para nosotros. De forma simbólica, levanta una de tus manos y llámale por su nombre a aquello que tú reconoces que ha sido un estorbo. Dile: Dios, te lo entrego. Y si lo he intentado pero no he podido, empezaré a buscar prédicas, libros, consejos, y no dejaré de pelear hasta haber ganado esta batalla. Dile: Señor, ayúdame. Hoy te lo confieso y clamo para alcanzar tu misericordia y que pueda vencer lo que en mis fuerzas ha sido imposible. No miré al extremo, Señor, de permitir que esto nos separe, pero tampoco seguiré jugando con aquello que sé que es un estorbo. No sé si te ayude visualizar tu pecado en un lado de la balanza y del otro lado los planes y las promesas de Dios. Quiero que tú imagines tu vida en un lado de la balanza como es ahora, y del otro lado de la balanza cómo podría ser tu vida según las promesas de Dios. Imagina esa familia bendecida, tu economía prosperando, Dios trayendo sanidad, tú viendo su gloria. Imagínate una noche en lo secreto y Dios hablando a tu vida de forma tan clara como nunca antes lo habías experimentado. Imagínate siendo un instrumento para que otros vengan a sus pies. Imagínate llegando al cielo y viendo una multitud que viene a ti y dice: gracias, porque tú un día le predicaste a una persona y esa persona tú nunca lo supiste, pero creyó tanto en Jesús que resulta que no solamente lo alcanzaste a él, sino a toda su descendencia, porque inició a través de una cadena de eslabones un gran evangelismo que inició con una semilla que tú sembraste el día que le creíste. Imagina un enfermo dando testimonio públicamente de un milagro de sanidad que trajo a Dios a su vida, porque tú un día decidiste creerle al Señor y empezar a orar por cada enfermo que te encontraras en el camino. Ahora te quiero preguntar: ¿qué vale más la pena en la balanza? Y no sé si esto te ayude a entender lo que Pablo dijo. Lo que antes era para mí ganancia, ahora es como pérdida, como basura. Ese pecado que te da un placer momentáneo es basura, no vale nada comparado a los planes que Dios tiene para ti. El corredor se abstiene, y Pablo decía: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y a veces le cuesta trabajo porque se le antojan ciertas cosas, pero ¿por qué no cae en ellas? Porque sabe que vale más la pena aquello que está recibiendo a cambio. ¿Qué vale más la pena y qué vas a elegir? Dile: Señor, no vale la pena seguir desperdiciando tantas cosas tan bellas por causa del pecado o del estorbo, de este sobrepeso que solo me entretiene pero que no me ha edificado. Así que hoy te lo entrego, lo echo lejos, fuera de mi vida, no lo quiero más. Elijo a ti, Jesús, tus promesas, elijo la carrera que tú tienes para mí, elijo seguir corriendo hasta llegar a la meta. Dile: Señor, no me voy a detener hasta el final. Dios, que así se ha hecho, que podamos seguir corriendo y llegar a la meta y darte la gloria. Y así como muchos atletas reconocen a su entrenador, cuando estemos allá arriba con los reflectores sobre nosotros, con esa nube de testigos preguntando: hey, ¿cómo lo hiciste? ¿De dónde sacaste sabiduría para este proyecto? ¿Quién te dio esta idea que revolucionó tu negocio? ¿Cómo lo hiciste para restaurar tu familia? Hey, ¿cómo educaste hijos tan buenos? ¿Cómo es que sanaste? Hey, ¿cómo es que pudiste tú ser libre de esa amargura? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Cómo es que en un mundo tan complicado tienes tanta paz? Señor, cuando lleguemos a la meta, y lo haremos, que podamos alzar las manos al cielo y decir: todo se lo debo a mi coach Jesucristo, que nunca me dejó, que
que nunca me abandonó, que siempre creyó en mí, aun cuando yo no lo hice. Y que a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.